Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 20, una vez más. De ahí empezamos. Muchas veces hemos compartido de estos temas o de estas porciones bíblicas, pero vamos a observar una vez más. Hechos, capítulo 20, ¿ya? Y allí hay un discurso y unas recomendaciones, unos consejos y advertencias en esta porción que vamos a ver, Hechos capítulo 20 y el versículo, 20. Ahí estamos. 17 para adelante. Y lo que está escrito lo hemos visto y lo miramos nuevamente. El apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque él estaba allí en la región de Mileto, iba para Jerusalén para llegar a tiempo a la fiesta de Pentecostés. Y entonces les hace llamar a los ancianos de la iglesia y les da, él se manifiesta y dice que no tiene nada que les debe o que haya hecho algún mal de su parte. Por otro lado, dice, les da consejos y advertencias para lo que iba a venir después que él iba a salir de aquella región. Entonces lo miramos de esta manera. El versículo 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. ¿Ya? A los ancianos de Éfeso. En Éfeso se había formado una iglesia grande, ya, iglesia, y les hizo llamar a los ancianos. Anciano, pastor, obispo, es lo mismo. Y les da las recomendaciones para ellos y para la iglesia de Éfeso, y por extensión para la iglesia de todas las épocas hasta este tiempo. Y entonces dice, les da un poco más adelante, dice desde el versículo 22, ahora que ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio de la gracia. Tengo que cumplir el ministerio, la labor que el Señor me ha dado. Pese a estar expuesto mi vida, ¿ya? Él dice, no, tengo que acabar la carrera. Y porque este ministerio y el ministerio que había recibido del Señor, porque el ministerio los recibió del Señor Jesús. Ahí entendemos que cada ministerio es dada por el Señor, no es del hombre. Y entonces dice, para terminar y dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El 27, un poquito más adelante, de aquí entramos al mensaje. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
aquí entra una advertencia, o dos. Porque no he debido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando dice todo el consejo de Dios, eso también se traduce como el plan de Dios, todo el plan, todo el designio de Dios, todo el propósito de Dios. No he rehuido de anunciaros, porque él estuvo allí alrededor de 3 años, que lo va a decir más adelante. Por tanto, aquí está la advertencia. Por tanto, mirad, ¿por quiénes? Por vosotros, anciano, pastor, ya, obispo de la iglesia o de las iglesias locales. Por tanto, miren por vosotros. ¿Y qué más? Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Esa es la labor. Apacentar, pastorear la iglesia. ¿De quién? Del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor. Los pastores, obispos, estamos puestos como siervos, establecidos por él, para apacentar, pastorear al rebaño del Señor, a las ovejas. Hay que alimentar al rebaño. Un pastor se preocupa por alimentar, cuidar. Y entonces dice esto en profecía: porque yo sé que después de mi partida, iba a partir ya, salir, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, ¿qué? A ver, dígalo fuerte, ¿qué iban a entrar después de la partida del apóstol? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y les dice, por tanto, velad. ¿Ya? En estos 2 versículos está la advertencia. Miren, mirad, vigilen, cuiden del rebaño, porque se van a meter lobos rapaces. El lobo rapaz destruye, no perdona. Pero no van a venir como lobos. Más adelante lo voy a decir, lo sabemos. Lobos vestidos de oveja. Dentro del rebaño, dentro de lo que es la iglesia local. Está diciendo, por tanto, vigilad. Hay una orden ahí de que los pastores estamos encargados de cuidar del rebaño, alimentar al rebaño, ya, vigilar, ya. Estar alertas. Porque esto lo dijo el Espíritu Santo por boca de Pablo. Iban a entrar lobos rapaces después que yo salga, dijo. De ahí podemos sacar ya la enseñanza. Les está dando el consejo a los ancianos, a los que están encargados, estamos encargados de cuidar del rebaño. Una vez que iba a salir el apóstol, o sea, quiero decir de esta manera, el lobo ya es astuto. El lobo está acechando. Mira los rebaños ahí, mira, está mirando qué ovejitas se está alejando del pastor. El lobo está al acecho. No en vano dice la palabra, sujetaos a vuestros pastores. No es porque uno lo quiere así. El lobo es astuto. El lobo estaba esperando, en este caso,
que el pastor salga, en este caso el apóstol, salga de aquella región, el lobo iba a entrar. Estaba acechando. El lobo no perdona. No te alejes de tu pastor. Si consideras a alguien que es tu pastor, esto es para toda la iglesia el mensaje. No se alejen de sus pastores. Estén así, sometidos, sujetos a sus pastores. No es para aquí nomás, es para toda la iglesia. Eso dice la Biblia, porque el lobo está acechando. ¿Qué ovejita se está alejando, está debilitando? Entonces, porque después, mirad, una cosa es que dice el consejo, miren por ustedes, ¿cómo está su vida, pastor, anciano obispo? ¿Cómo está su testimonio? Entonces, luego dice, por todo el rebaño, porque el que les puso es el Espíritu Santo, se ha puesto por obispos, para que apacienten a la iglesia del Señor. Es la propiedad de Dios. Cuánto cuidado se tiene, cuánta responsabilidad. Un día tendremos que dar cuenta. Entonces algunos que a veces vienen, y ven, ya está bien. No está bien de esa forma, pero vienen. Pues yo le digo, ¿quién es tu pastor? Eso los digo así. Pero gracias, aquí estamos reunidos. Entonces, porque un día le va a preguntar, ¿quién es su pastor? Entonces, me entiendo así, ¿no? Entonces dice, los lobos rapaces están al acecho. No se alejen del pastor. Desde que me he convertido, yo estuve sujeto a mi pastor. Ahí estuve, al lado de él, crecí con algunos hermanos que están aquí. Seguramente otros han crecido en otro lado, bien, con su pastor, pero estamos aquí. Muchos años estamos aquí. Y hemos desarrollado, hemos crecido, hemos madurado ya en este proceso al lado del pastor. No me he alejado del pastor. Hemos estado sujetos y por eso estamos firmes aquí. Y entonces dice, esta es la advertencia, van a entrar lobos rapaces. Esto es en toda la iglesia local, ¿ya? No es solamente para esa época, también es para esta época. ¿Cuántos lobos rapaces entran? Hermano, ovejas o lobos vestidos de oveja, hermano. Entonces, la advertencia está ahí. Lobos, el mensaje sería lobos rapaces, lobos feroces, dentro de la iglesia, hermano. Otra cosa es el mundo, pero aquí estamos hablando de él. Dos cosas. Unos van a entrar de afuera, disfrazados, más adelante lo vamos a ver, y otros, dice en el versículo 29, Pablo, con el testimonio del Espíritu, dice esto en el 29, porque yo sé, está dando profecía para el futuro, porque yo sé, y desde esa época, yo sé, tenía convicción de lo que estaba diciendo. Yo sé que después de mi partida, iba a salir ya, para no volver más a Éfeso, ¿ya? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el otro dice, y de vosotros mismos, de entre el rebaño mismo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 2. Falsos maestros de fuera de la iglesia, y
los líderes ambiciosos dentro de la iglesia. ¿Cuánto hay codicia, ambición por ahí? Se levantan. Así que es la advertencia solemne que dio en esa época y para todas las épocas. El Señor Jesús ya lo había advertido. Allí en el Sermón del Monte ya lo dijo. Sermón del Monte, ¿dónde está? Mateo. Está en 3 capítulos. Pero en el capítulo 7, su Sermón del Monte, 7, Mateo 7, ya lo había advertido el Señor Jesús cuando estaba en su ministerio terrenal. Dice así, 7:15, Mateo. A ver todos, ese es un versículo, a la voz de 3, 2 y 3. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdense. ¿De quiénes? De los falsos profetas. Que vienen a vosotros, ¿cómo? Vestido de oveja, traje de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ya lo advirtió? Es su Sermón del Monte. Por sus frutos los conoceréis, dice el siguiente versículo. Por sus frutos los conoceréis. Así en general no podemos ver en toda la iglesia mirando, pero observa sus frutos, su conducta. Fruto. Esto dijo una vez a la persona, no podemos conocer por la semilla, pero sí podemos conocer por sus frutos. El árbol, ¿ya? Entonces se conoce por el fruto. Eso dice más abajo. La semilla que está porque nosotros tenemos una semilla. Somos simiente de Dios, nacidos de simiente incorruptible. Pero hay otra semilla de corrupción. Como dije, ese es otro tema, pero en Génesis 3:15, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Y entonces, la semilla no conocemos en una persona, pero sí podemos ver el fruto, su conducta, su testimonio, su andar. Entonces dice, por sus frutos los conoceréis. Y ahí está, sigue. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mas ese versículo 15 dice, vienen falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, por dentro son lobos rapaces. El lobo es hábil, el diablo, para vestirse, lo que se llama disfraz, para disfrazarse, es hábil, disfraz. Viene, ¿cómo es el disfraz? Una ropa así, no. Su vestido es de apariencia a lo verdadero creyente. Puede hacer la oración de fe, puede bautizarse en agua, puede estar en la congregación alabando, bueno, tiene una Biblia. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Puede estar al frente predicando,
Pero ¿cuál es el fruto de ese predicador que está al frente? Observe todo. Observemos. Pues está el predicador. Porque aquí dice profetas. Esos son los que están al frente. No están sentados. Y entonces dijo la profecía. Entonces sobre esto les advirtió el apóstol Pablo, les advierte el Señor Jesús en aquella época, en el Sermón del Monte, ya, una frase que dijo alguien: el lobo puede vestirse de oveja, pero no podrá comportarse como oveja. Sí. Su comportamiento es diferente. Primera Corintios, el apóstol Pablo escribiendo. Uno le dio a la iglesia en Éfeso y por extensión a toda la iglesia. Primera Corintios. Escribió a los corintios y por supuesto por extensión a la iglesia. Capítulo, a ver, Segunda Corintios entiendo que es. Segunda Corintios, capítulo 11. Segunda Corintios, capítulo 11. Les dice así, a la iglesia, escribiendo a la iglesia, les dice así. Esa es otra advertencia contra los falsos maestros que han proliferado en este tiempo, hermano. ¿Se ve? Falsos maestros, falsos apóstoles. Estamos hablando a toda la iglesia, en todo lugar. Entonces dice esta advertencia en el 11:3. Pero me temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Les advierte. Eso está desde el principio. La serpiente engañó a Eva, es astuto, con su astucia. Ahí está hablando del testimonio, el versículo 13, dice así, 11:13, Segunda Corintios, dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es hábil para disfrazarse. Otra vez, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por dentro son lobos rapaces. Es hábil para disfrazarse. Y un apóstol no está ahí sentado, está al frente. Y hoy día se escucha de apóstol de apóstoles. Eso no hay en la Biblia. No sé si han escuchado. Apóstol de apóstoles. O sea, quiere decir que está sobre todos los apóstoles y tienen que sujetarse a él. Y dando dinero. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. ¿De qué recibió el ministerio? El único que establece ministerios es el Señor, como dice en Efesios. Él mismo estableció a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Él. El 13 dice, el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace?
se disfraza como ángel de luz. Él mismo. Y por ahí, si disiernes o discernimos, ¿cuántos hay por ahí? Generalmente multitudes les siguen, multitudes, y hacen milagros y prodigios. No es que no hay en la iglesia milagros, el Señor hace, pero muchos siguen por los milagros. Hay que seguir al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Los milagros, bueno, siguen, eso es diferente. Así, sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Les advirtió, y en la Biblia está llena de advertencias acerca de este tema. Pedro, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:3. Dice así. Ya, y si tiene la escoria, ahí dice advertencia. Advertencia sobre los falsos maestros. Dice así. 1, dice así. Pero hubo también falsos profetas, hubo en el pasado, entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ya, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Y aquí está el 2. Y muchos, hay multitudes, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Ya? Mucha gente dice, ya está, así no va a ser el cristianismo. Están interesados en dinero y por causa de ellos, el camino del Señor será blasfemado. Creen que todos somos iguales, que esos falsos. La gente del mundo ya dice, ¿no? Cristiano, no, cristiano. Están pidiendo diezmo nomás, dicen. A mí me lo dijo un conocido. Me dijo, sabe que soy pastor. En una reunión de vecinos en el campo. Walter, ven, te voy a presentar a aquellos. Tienen empresa, de ellos te van a dar buenos diezmos, me dijo. Eso piensa el mundo. Estamos buscando vidas para salvación. El Señor en realidad salva. Bueno, entonces, ahí dice, y muchos seguirán su vida, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Allá está el 3. Y por avaricia. ¿Qué es avaricia? Amor al dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, mercaderes del Evangelio. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia, por amor al dinero. Mucha gente piensa en el mundo que tal vez ir a la iglesia es que para que se haga rico, es que por ahí predican así, ¿no? Vas a ser rico, vas a hacer autos, casas y demás cosas. Avaricia. Por eso le siguen multitudes. Entonces,
Ahí está. Judas. Está un poquito más atrás. Judas, en su pequeña carta, habló sobre este tema. Pero la parte correspondiente, traemos Judas. Es otra advertencia que dio Judas en su epístola. ¿Ya? Esta apostasía ya había en la iglesia al principio. Eso dice aquí, la iglesia primitiva. ¿Ya? Por tanto, exhorta a contender ardientemente, es por la fe. Porque en vista de la cantidad de falsos maestros que traían, introducía herejías, escribió esto. Judas 3 y 4, dice así, es otra advertencia sobre la apostasía. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dado a los santos. El 4, lo leemos todos por favor, el 4, 2 y 3. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Encubiertamente se metieron, se hicieron cristianos, pero por dentro lobos rapaces. Hombres impíos que se meten en las congregaciones, que convierten en libertinaje, en este caso está hablando de la doctrina, en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Apostasía, para esta época también. O sea, se preguntará alguien, ¿hay falsos en la iglesia, falsos profetas, lobos rapaces? En la iglesia en general estamos diciendo. Sí, lo está diciendo la Biblia. ¿Se les puede reconocer? No, aunque dice que por sus frutos. En los días de Cristo, que estaba caminando en esta tierra, entre sus más íntimos había un lobo. Con Jesús, entre sus 12 discípulos, había un diablo. Ahí, con el Señor Jesús mismo. ¿Qué se llamaba? Judas Iscariote. Y él era ladrón. Era diablo, dice también. ¿Por qué lo escogió el Señor? Para que cumpla su propósito. Si en esos días entró con Jesús, ahí estaba. A ver, algún pasaje vamos a ver. San Juan, volviendo a San Juan, capítulo 6. Ahí había ya un falso apóstol llamado Judas Iscariote. ¿Y cómo era esto? ¿El Señor sabía o no sabía? Sabía, pero los que no sabían eran los otros apóstoles, no sabían, era normal, no se puede distinguir, no se podía distinguir. Juan 6:70 dice así. 70. Jesús les respondió:
¿no os he escogido a vosotros los 12? Y uno de vosotros es, ¿qué es? Diablo. El 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Era qué? ¿Qué era? Diablo. Vestido de apóstol. En esa época ya. ¿Y cuál era la conducta de unas hojas y al capítulo 12? 12:6. Juan. Y Judas era codicioso, era ladrón, amaba el dinero más que a Cristo. Él el que tenía ¿qué le había confiado? Las ofrendas. Él el que tenía el dinero. Y ahí estaba, dice el capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, antes que vaya, Señor, a morir en la Pascua, la familia de Lázaro que había resucitado, le había resucitado de entre los muertos, estaba ahí sentado para una cena, mire, es una cena, bueno, compartir entre hermanos. Le hicieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Les fueron invitados Jesús y sus discípulos. Ahí estaba Judas también. Y María tomó, dice, un perfume de alto valor y lo puso, lo ungió con eso al Señor Jesús. Y el ambiente se llenó de perfume, ¿ya? Nardo puro, dice, de alto valor. Y Judas dice, ¿por qué se derramó ese perfume tan caro? Se podía haber vendido en un alto precio, ya dice, y eso se podía dar a los pobres. Era su argumento. No, él quería que entre más dinero a la bolsa para robar. Entonces, no porque tenía cuidado de los pobres. Eso está en el versículo 6. Mire, el 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no le interesaba. Él dijo, ese dinero lo podemos dar, pero no. Él quería que haya más dinero para robarse. Sino porque, esto lo dijo, sino porque era ladrón. ¿Qué era Judas? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sacaba de la bolsa, de la ofrenda, metía la mano a la ofrenda y robaba a su bolsillo. Seguramente el Señor, ¿cuánto hay? Esto nomás, Señor, ya, eso nomás quedó. Pero una parte iba a su bolsillo, porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Falso apóstol. Diablo, le dice el Señor. ¿Cuánto se robó de las ofrendas? La ofrenda que damos, eso no es para eso es del Señor, hermano. Entonces, miren, advertencia, era diablo y advierte eso. Así también, en todas las épocas, lobos rapaces se han metido en la iglesia. Mucho después, cuando el apóstol Pablo iba ya a terminar su carrera, ya, le escribió a Timoteo, a su discípulo.
Timoteo era un siervo del Señor que anduvo con el apóstol, aprendió de él, no aprendió de otro. Era alguien que estaba aprendiendo del apóstol. Y entonces al hombre de confianza le escribe esto, Timoteo, 1 Timoteo 6, casi al final de su ministerio, hay una carta más, pero aquí está, 1 Timoteo 6. Al joven Timoteo, era joven, pero ya era ministro, porque había madurado, había crecido al lado de su maestro. Es bueno que los jóvenes aprendan. Yo aprendí al lado del maestro, era un pastor. Nunca hice otros aparte. Yo aprendí al lado, crecí ahí, seguramente también ustedes han crecido al lado del pastor. Entonces Timoteo era el hombre de confianza, que había crecido y madurado, y Pablo le escribe a su discípulo. Y ya tenía a su cargo una iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿ya? Entonces 6:3 dice así. A ver, 1 Timoteo 4, dice así ese versículo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y sigue el encargo a un buen ministro para que pueda enseñar, para que pueda advertir también. Entonces en el capítulo 6, allá en la siguiente página, 6, le advierte al buen ministro, joven. Qué bueno que haya jóvenes con ministerios ya, que han crecido, que han madurado. Entonces dice el 6:1, el 6, el 3, 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, es un vanidoso, nada sabe y delira, nada sabe, lo que habla es un delirio ya, acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Lo han hecho un negocio. La piedad, la vida cristiana, la vida de piedad. Lo toman como un negocio, fuente de ganancia. ¿Qué le dice? Apártate de los tales. No tengas nada que ver con él. Todo esto son encargos para ese tiempo y para este tiempo, para todas las épocas. Advierte. Y en esta experiencia observamos, yo mismo me examino, y bueno, queremos hacer la voluntad de Dios. El consejo que fue de que debemos mirar a nosotros los que estamos al frente, pastores, ancianos, obispos, mirarnos a nosotros mismos y luego velar por el rebaño. Esa es nuestra labor, cuidar de él.
Porque esos falsos ministros, dice el 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Y así sigue diciendo, porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Bueno, sigue el consejo. El mensaje es que estemos alertas en este tiempo. No corramos porque allí hay algo novedoso. Superhombres o superapóstoles o bueno. Que estemos, según la palabra de Dios, sometidos a sus ministros, porque la advertencia es para todas las épocas que se meten en las iglesias lobos rapaces. Un lobo rapaz no perdona, destruye. El lobo destruye todo y le destruye a uno. Entonces, volvamos, por eso es que la advertencia empezó allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, ya. Eso era una profecía, no lo dijo Pablo, lo dijo el Espíritu del Señor. Entonces, allí, volvemos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, ya. 28. Todos lo leemos, por favor, este versículo. A la voz de 3, 2 y 3. Por tanto, y por todo el rebaño, para apacentar, ¿cuál es la labor de los obispos? Apacentar, pastorear, cuidar de la iglesia del Señor, porque Él es el propietario, pagó un alto precio con su sangre. El 29 dice, porque yo sé, ahí está, lo dijo por el Espíritu, yo sé, profetizó, que después de mi partida, ya, no solamente que iba a salir de aquella región, ya, de los ancianos de Éfeso y todo eso, después de que se iba a ir con el Señor. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El lobo destruye, no tiene misericordia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarlas así a los discípulos. Y el 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años estuvo en Éfeso y estaba saliendo. Acuérdense que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar, mire, con lágrimas, a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Mire, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de gracia tiene poder para sobreedificar, hermano. Esa es la labor, para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Y así sale de aquella región dando esta última advertencia. Vamos a dar gracias al Señor que nos da advertencias para todas las épocas, hermano. ¿Ya? Y él sale diciendo, ni plata ni oro de nadie codiciado, ni vestido de nadie codiciado.
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. Póngase de pie, hermano. Vamos a agradecer porque tenemos estos consejos y estas advertencias para nosotros también. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar, hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.